Bueno, bienvenidos a todos los que van llegando. Bueno, todavía faltan unos cuantos, así que vamos a darle unos 2 minutos más para arrancar. Hay varios en proceso de conectarse, así que Hola Majo, hola Juli, feliz día del tanto profesor. para ti, para todos los compañeros que estén por ahí presentes. Bueno, por aquí estaré. Bueno, Muy bueno, muy bueno. Ahora les cuento de qué se trata esto. Hoy tenemos a varios colegas, tanto de FCE como Juli Díaz, Mili Molina y Ramiro Seijas por ahí, que van a estar presenciando la clase, y algunas colegas de la Escuela de Educación, como Marian Pasajón y Marian Albarracín. Bueno, nada, esto es en plan de hacernos mejores para servirles mejor. Así que, bueno, gracias a todos los que vinieron a participar de la actividad, y bueno, después seguiremos trabajando para hacer cada día las cosas mejor. Así que, muchachos, yo sé que hay algunos que todavía se están conectando, estamos ya casi en número. Si le damos un medio minuto más, yo creo que vamos a estar casi todos los que íbamos a estar hoy, y ya vamos a arrancar. No quiero tardarme mucho más porque tenemos bastante que cubrir. Les voy a hacer un pedido. Eh, Ahora vamos a arrancar con la presentación que nos toca de la sesión de hoy, pero les voy a pedir, porque en algún momento, para cambiar un poco la dinámica, para que no sea tan bidireccional, ustedes y yo con ustedes, vamos a una actividad en grupos, vamos a distribuirnos en grupos aleatorios. Entonces la idea es que en la medida de lo posible todos puedan tener la cámara prendida para verse entre ustedes, sobre todo, porque van a trabajar en grupos más chicos de 4 de a 5, y está bueno ver con quién uno está trabajando, más allá de ver el nombre del raviolito de Zoom. eh, Siempre las caras sonrientes ayudan. Así que si hoy pueden tener la cámara prendida más rato, ya desde ahora, mucho mejor. Genial, gracias a todos los que la van prendiendo. Mientras tanto le vamos dando tiempo a los que están ahí por subir al barco. Bien, genial. Bueno, buenísimo, muchachos. Estamos prácticamente en los números habituales. Este, bueno, los que no puedan prender la cámara, no se preocupen, no se angustien.
Es una cuestión de poder mirarse con el compañero y que no sea todo tan monótono y estar mirando un raviol en Zoom. Pero si alguno tiene algún problema en casa, o hay ruido, lo que fuera, que no se angustie. Bueno, sin muchos más preámbulos que esto, vamos a ir arrancando. Estamos ya en la semana 7 del curso, es increíble cómo pasa el tiempo. Me van a decir si ven bien mi pantalla. Ahí me están viendo bien en pantalla completa. Sí, ¿Sí? sí. Perfecto. Sí. ¿Estamos bien? Bueno, bárbaro. Entonces, con todo este camino recorrido, hemos cubierto mucho camino, mucho terreno. ¿Hay alguien que está con el micrófono? ¿Puede ser? Ahí va, muchas gracias. Bueno, y hoy finalmente le vamos a dar cierre a todo este mundo de los diseños de varianza. Y vamos a darle un cierre un poco particular, porque hoy la idea es que nos ensuciemos un poquito las manos usando algunos rudimentos muy básicos de técnica cuantitativa, ¿sí? Para cerrar esto que decíamos del mundo de los diseños de varianza. Sin mucho más preámbulos, vamos a cuáles son los objetivos que vamos a cubrir al final del día de hoy. Primero, vamos a describir distintos tipos de variables. Si bien ya vimos distintos tipos de variables, el rol que juegan en un marco conceptual, en una teoría, vimos variable dependiente, independiente, moderadores, mediadores, pero vamos a ver distintos tipos de variables que podemos medir usando los instrumentos y escalas que vimos en la sesión anterior, cuando vimos administración de encuestas, para ver con qué podemos trabajar a la hora de medir variables justamente a partir de esos instrumentos, ¿no? ¿Qué podemos sacar en limpio? ¿Cómo podemos describir eso que nos está cantando la realidad, eso que nos está cantando la data? Y en ese sentido vamos a describir lo que es la estadística descriptiva, ¿sí? Que es un repaso probablemente de muchas cosas que ya vieron en estadística en la carrera, pero como una respuesta o una intervención ante la enorme cantidad de datos que disponemos hoy en día, más allá de que podamos administrar encuestas, tenemos mucha data disponible hoy en día a partir de bases de datos y a partir del mundo de Big Data en el que estamos viviendo. Tercer objetivo va a ser definir y aplicar medidas de posición, dispersión y asociación. Acá va a estar el corazón del trabajo de hoy, para describir distintas variables. Y en cuarto lugar vamos a mostrar algunas visualizaciones o gráficos más frecuentemente utilizados en la investigación en management. Y ahí vamos a terminar. Bueno, entonces, primer tema, tipos de variables, ¿sí? Ahí les decía una especie de árbol genealógico. Pero sabemos que tenemos variables cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Ya la etiqueta, el nombre, de alguna manera nos canta de qué va cada cual, y las cualitativas justamente habla de algo, de una cualidad, algo que no necesariamente puedo medir, pero sí puedo medir porque lo capturo en una variable, pero habla de una cualidad, no de una cantidad, ¿sí? Algo que cuento, ¿sí? Esas son las cuantitativas. En las cualitativas tenemos variables que se llaman nominales y ordinales. Y algo de esto vimos porque cuando vimos escalas ordinales, vimos que podemos diseñar nuestras respuestas de tal manera de que los participantes puedan rankear su intensidad, su preferencia, cómo ordenan ciertos atributos, etc. Ahora vamos a entrar más en detalle en la descripción de cada una. En las cuantitativas tenemos dos grandes tipos que son las discretas y las continuas. Vamos al detalle de esto. Una variable cualitativa nominal, ¿qué es? Lo que hace es caracterizar a los participantes, ¿sí? de la encuesta, del instrumento en cuestión, en grupos mutuamente excluyentes, ¿sí? Por ejemplo, ¿usted es hombre o mujer? ¿Tiene auto o no tiene auto? ¿Sí? Presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. Por ejemplo, ¿sí? El estado civil de una persona. ¿Usted qué es? ¿Soltero, casado, viudo? ¿Sí? Y esos son grupos mutuamente excluyentes, y no necesariamente es un criterio de orden, sino es una cualidad que tiene la persona. Una variable cualitativa nominal. Después dijimos las ordinales, estas son las que estamos más familiarizados porque son las que establecen un ranking, ¿sí? Ordenan según orden de importancia, de preferencia, de frecuencia, de intensidad, ¿sí? Por ejemplo, típica pregunta que te hacen cuando te levantás de la anestesia, aquellos que pasamos por el quirófano alguna o varias veces. Bueno,
¿Qué tanto dolor tenés? ¿Leve, moderado, fuerte? Bueno, eso es una variable ordinal, porque de alguna manera ranquea la intensidad, en concreto en este ejemplo, del dolor que estoy sintiendo. Y después, dentro de las variables cuantitativas, que están acá en verde, tenemos las discretas y las continuas. ¿Qué es una variable discreta? Bueno, es una variable que toma un número finito de valores, ¿sí? Pega saltos, ¿sí? Decimos pega saltos discretos, adopta un número finito entre dos valores, y un típico ejemplo, por ejemplo, el número de hijos que tiene una familia, ¿sí? Que va de no podés tener 1,5 hijos, no podés tener 2,3, tenés 1 o 2 o 3, o sea, va pegando saltos, ¿sí? Y toma un número finito entre dos valores. La distancia entre 1 y 2 es la misma entre 3 y 4, y así sucesivamente. Y las variables continuas se mueven en un intervalo infinito, ¿sí? Agarran toda la recta numérica. A veces solamente los números positivos. Por ejemplo, un típico ejemplo de variable continua son las ventas anuales de una empresa, ¿sí? Que yo las puedo medir con decimales, ¿sí? Yo vendí 1.583.000 pesos con 63 centavos, ¿sí? Son montos que se pueden expresar en muchos decimales y, como decían, agarran toda la recta numérica porque pueden tomar un número infinito de valores, ¿sí? Entre dos números, ¿sí? Bien. Entonces, para ayudarnos a fijar estas ideas, como primera medida vamos a hacer un poquito de trivia, algo que solemos hacer. Entonces les voy a pedir que vayan usando el chat, ¿sí? Como para dar sus respuestas. Entonces yo les voy a poner acá varias variables, ¿sí? Cosas que yo podría llegar a medir, y me van a decir qué tipo de variable es, si es cuantitativa o cualitativa, y dentro de las cualitativas, si es ordinal o es nominal, y si es cuanti, si es discreta o continua. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, acá vamos con la primera. La primera, precio del alquiler de viviendas en Cava. ¿Qué tipo de variable es? Se pueden desmutear también si no quieren usar el chat. Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Y es discreta o continua? No. Continuo. Continua, perfecto. Bueno, número de goles de Messi en la Champions, ¿cuanti o quali? Cuanti. Cuantitativa, ¿Discreta o continua? discreta, Discreta. Discreta, exactamente. No puede haber hecho 5,8 goles. Fantástico. Tercera variable, la elección de los individuos sobre viajar o no en transporte público. ¿Viaja en transporte público, sí o no? Nominal. Es quali y es nominal, excelente. Muy bien. Acá el chat se está llenando. Cuarta variable, nivel de satisfacción de un servicio. ¿Cuánto te gusta? Es quali Ordinal. y es ordinal, establece orden, un ranking, bien. La nacionalidad de los alumnos del curso. ¿Usted es argentino, brasilero, chileno, boliviano? ¿Qué tipo de variable es esa? Cualitativa. Ordinal, muy bien, acá el chat se está moviendo muy bien. Y última, precio de la acción de Apple. Cuantitativa continua. Cuanti Continua. continua, muy bien, excelente. Muy bien, muchachos. Todas impecablemente bien. Bueno, tipos de variables, prueba superada. Acá un poco de bonus track, porque si bien le dedicamos bastante tiempo a las fuentes primarias, ¿sí? Y sobre todo a la administración de encuestas en los modelos de varianza, quería dejarles esta slide de bonus track de algunas bases de datos útiles, ¿sí? Donde uno puede sacar variables de uso gratuito, ¿sí? Ustedes saben que, como ya estudiamos las semanas anteriores, las bases de datos son básicamente un vestigio, ¿sí? de las fuentes de datos primarias, en concreto de muchas encuestas. Y acá hay varias páginas útiles que pueden hurgar a futuro para sus respectivas investigaciones. Bueno, cerrado el capítulo de variables, vamos a hablar un rato de estadística descriptiva. Entonces, mucho hemos hablado de la famosa pregunta de investigación. Definida esa pregunta de investigación y habiendo relevado los datos necesarios,
es conveniente describir esos resultados de algún modo, ¿sí? Acá es donde entra la estadística descriptiva como una herramienta para hacer sentido de esos datos que hemos recolectado. ¿Qué hace la estadística descriptiva? Permite tres cosas básicas pero muy importantes: la agrupación, el resumen y la visualización de los datos, ¿sí? Eso nos permite identificar patrones de comportamiento, ¿sí? Tener un poco de sense making de qué está pasando, organizar los datos por grupos para hacer comparaciones, ¿sí? Identificar valores atípicos y decidir cómo darles tratamiento. O sea, la estadística descriptiva realmente resulta muy útil, ¿sí? Para tener por lo menos un primer pantallazo para entender qué está pasando con nuestros datos que hemos recolectado con todos los instrumentos que hemos estudiado. Y nuestro amigo Excel acá es un gran compañero y un gran aliado en esta tarea, y hay varias herramientas, y en concreto hay un complemento de análisis de datos, el análisis Toolpack, que es un add-in muy útil adentro de Microsoft Excel, y nos ayuda a hacer varios de estos análisis. Permite hacer análisis de correlación, visualizaciones gráficas como histogramas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, entre muchísimas cosas más. O sea, la lista es larga, verdaderamente. ¿De qué les voy a dar las instrucciones para instalarlo en sus respectivos Excel? Les voy a pedir que lean los 3 pasos que hay que seguir, ¿sí? Los que están con la computadora, abran el Excel, porque vamos a hacer un pequeño desafío muy cortito, 10-15 minutos por equipos, ¿sí? Utilizando esta herramienta. La verdad que es interesante que ya se familiaricen, perdón, vuelvo con las instrucciones, acá toqué el teclado accidentalmente, pido disculpas. Con esta herramienta porque resulta muy útil para la vida diaria incluso, incluso para el trabajo en la empresa. Bueno, mi primer contacto con el análisis Toolpack fue cuando trabajaba como consultora, así que ni siquiera a partir de la vida académica. Es más un aprendizaje de la vida laboral. Bien, ¿alguno ya llegó hasta acá? ¿Sí? Si ustedes abren el Excel, habiendo seguido esos pasos, si van a la solapita de datos, acá a la derecha les va a aparecer que tienen el complemento instalado, análisis de datos. ¿Alguno llegó hasta ahí? No, ¿puedes poner los pasos de nuevo, por favor? Sí, voy a retroceder una slide. Ahí voy. Ahí va. A ver, tomemos acá 2 minutos. Y los que van llegando me ponen algún dedito arriba. A mí no sé por qué no me aparece en archivo opciones. Tipo, me aparece todo menos opciones. A ver. Tipo, new, open, info, save, save as, print, share, Abajo de todo, export. creo que Abajo de todo. Me va a Dice aparecer. more. No, no dice opciones. Ahora vamos a ver cómo está en inglés. Voy a dejar de compartir acá un segundo. Tenés que poner el more y te dice opciones. Ahí está, alguien llegó antes. Buenísimo. Joya. Espera, lo proyectás de nuevo, sorry. Ahí voy, Esto de multitasking no es para mí. Y supuestamente las mujeres somos mejores en esto, pero yo no soy buena en el multitasking. Bien, acá están los pasos. ¿Sí? Ya por lo que han dicho varios han estado llegando. Y la idea es que cuando abran una hoja de cálculo nueva, ¿sí? En la solapita de datos, ¿sí? Acá arriba, en inglés será data, ¿sí? Tengan el complemento de análisis. ¿Alguien llegó?
Majo, ¿necesitamos solo el que dice análisis de datos o el solver también? No, el solver no hace falta, ese es otro chiche que tengo yo, pero Listo. otro día si quieren les cuento cómo funciona. El solver es muy... Probablemente varios cursaron investigación operativa, ¿no? ¿Alguno ya cursó investigación operativa? Seguramente sí. La mayoría, creo. Sí. 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 Bueno, el solver es un complemento súper útil para hacer ejercicios de optimización. O sea, eso es bien del rubro de los ingenieros. Majo, ¿podés volver un segundo atrás? A los pasos, desde luego. Sí. Es importante que haya varias computadoras con esto instalado, así podemos hacer nuestra actividad más tarde. Yo lo tengo en inglés No. al Excel y no sé. Tengo dos que dicen... Perdón. ¿Quién habla? No, habla vos, Ailu. No, perdón, que yo lo tengo en inglés al Excel y no sé cuál es herramienta de análisis. Estoy en la misma. No sé cuál tocar. Análisis Toolpack ¿no les aparece como análisis Sí. Toolpack? Sí, Sí, pero... aparece así. En Sí, es Excel, esa. en inglés Es tenés que ir esa, a ¿eh? Tools. Ponés análisis toolpack, después abajo ponés go y le pones OK y listo, y te aparece. Ok. Ahí está. ¿Y dónde era que aparecía en Excel? Tipo, que tenías En que tocar data. en data. En data, sí. Ahí les paso acá. Esto es versión argentina, española, ¿sí? Pero tiene que ser o la solapa de datos o de data, ¿sí? Y hacia la derecha, en análisis, tienen el análisis Toolpack. ¿Vale? Tengo dos herramientas de análisis. Uno que dice herramienta de análisis y otro que dice herramienta de análisis, pero con BBA, no sé qué dice. BBA, sí. ¿Tengo el de Sí, herramientas de análisis solo? herramientas de análisis solo, sí. Bueno, bien. Ya casi estamos. Bueno, muchachos, y lo que vamos a hacer ahora es un pequeño capítulo teórico sobre algunas cosas que podemos hacer con el Excel para tener nuevamente un sentido, una especie de primera impresión de qué está pasando con nuestros datos, y después nos vamos a embarrar con el análisis Toolpack un poquito con algún ejercicio simple, pero para trabajar entre varios al mismo tiempo, cosa de que si alguno se traba se pueden ayudar. Bien. Tenemos distintos tipos de medidas, ¿sí? Hay muchas más que estas, pero los tres tipos principales de medidas más frecuentemente utilizados son estos tres, ¿sí? Las medidas de posición, de dispersión y de asociación, ¿sí? Los dos primeros grupos, en general, el análisis se corre al nivel de una sola variable o para la comparación entre grupos, ¿sí? Pero digamos, cada grupo independientemente, y justamente lo que buscan las medidas de asociación es vincular dos o más variables, ¿sí? Bien. Entonces, la medida de posición más conocida, más utilizada, hiperfamiliar para todos nosotros, es precisamente el promedio, también conocido como la media, ¿sí? Entonces, suponiendo que tenemos una muestra de una población con las siguientes alturas, ¿sí? Yo tengo una serie de personas, por ejemplo, en esta aula tomo la altura de toda esta lista de personas, desde Luis hasta Cecilia, y una forma de resumir la información es calculando el promedio, o la media muestral, ¿sí? Acá tengo una muestra, ¿sí? De una población más grande, ¿sí? Y la media se calcula, ¿sí?
¿sí? Acá hay una simbología un poco extraña, pero es muy similar, ¿sí? Como la sumatoria de cada, de todas las alturas, ¿sí? De todos los XY, de todas las observaciones de las alturas de cada uno de los integrantes de la muestra, dividido el número de integrantes, ¿sí? En este caso yo relevé la altura de 9 personas, voy sumando, ¿sí? La altura de cada uno, de Luis, Roberto, María, y así sucesivamente, lo divido por 9, ¿sí? Y obtengo el promedio. Promedio súper simple. ¿Sí? Es una forma de resumir, la primera medida para resumir la información. La segunda medida de posición, también bastante conocida, es la mediana. ¿Qué hace la mediana? Bueno, es el valor de la serie que se sitúa en el centro de la muestra. Me parte la muestra en dos, ¿sí? El 50% de los valores son inferiores a ese valor y el otro 50% son superiores, ¿sí? Entonces lo que hago es ordenar las alturas de menor a mayor, ¿sí? Tomo la lista, las ordeno, ¿sí? Puedo usar los filtros para ordenarlas, ¿sí? En Excel bastante conocidos y bastante utilizados, ordeno de menor a mayor, ¿sí? Y me posiciono en ese valor que me parte la muestra en dos, ¿sí? Siendo un número impar de participantes es bastante simple, ¿sí? Tengo 9 participantes, en la posición número 5 voy a tener 4 alturas por debajo, y otras 4 por arriba de ese valor de la mediana, que en este caso es 1,73 m. Y finalmente tenemos el modo o moda, ¿sí? Que como la palabra misma lo indica, es el valor que más se repite, o sea, es el valor que está de moda, ¿sí? Cuando decimos que algo está de moda es porque lo vemos con cierta frecuencia. Bueno, nosotros listamos las repeticiones o las frecuencias de esta lista de altura que tenemos, nos damos cuenta que hay 3 personas en esta muestra que miden 1,64, ¿sí? Y esa sería la moda, perdón, acá, ups, apreté sin querer, mil disculpas, sería la moda de nuestra muestra. Por supuesto, Excel tiene funciones, ¿sí? Precargadas para cada una de estas medidas de posición. Para la media va a ser la función promedio, si uno pone igual o más promedio, para la mediana usa más o igual mediana, y para el modo lo mismo, ¿sí? Excel las calcula, ¿sí? En una variable, en una columna de la hoja de cálculo, sin ningún problema y automáticamente. Bueno, y cuando quiero comparar grupos, ¿sí? Hay algunas cosas que nos pueden llegar a servir, utilizando estas medidas de posición que vimos, pero además, pensemos en la siguiente situación. Supónganse que tomo no solamente la muestra que les mostré de 9 personas, relevo las alturas, sino que tomo otro grupo de 9 personas y también relevo sus alturas, ¿sí? Tengo 2 grupos de personas con estas alturas que están registradas en estas 2 tablas, ¿sí? Además se llaman todos medios parecidos, salvo que, bueno, tenemos en vez de Felisa tenemos a Felipe, y en vez de Cecilia tenemos a Celia, pero pareciera ser que son bastante parecidas las 2 muestras. De hecho, son bastante parecidas porque las 2 muestras tienen el mismo promedio. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar estos grupos? ¿Son realmente homogéneos o tienen características distintas? Bueno, una forma de diferenciar los 2 grupos, ¿sí? Acá los grafiqué a cada uno de los puntos en los gráficos, es utilizando lo que llamamos las medidas de dispersión, ¿sí? Las medidas del segundo tipo. Y las medidas de dispersión, ¿sí? Justamente me permiten evaluar cuán concentrados o dispersos están los valores de una serie, ¿sí? Yo puedo tener 2 series, en el ejemplo que acabamos de ver, con una medida similar, o de hecho la misma, pero puede haber más o menos homogeneidad en cada uno de los grupos, ¿sí? Haciéndolo más o menos heterogéneos entre sí. Tenemos unas cuantas medidas de dispersión, son todas bastante conocidas. La primera es el rango, la segunda es la varianza, ¿sí?
El tercero es un primo hermano de la varianza, que es el desvío estándar, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza, ya lo vamos a ver en detalle. Y el coeficiente de variación. La cuarta es una de mis favoritas, para mí es es una medida de hecho muy descriptiva, y ya vamos a ver un poco más de qué se trata y cómo le podemos sacar jugo. La primera medida de dispersión muy intuitiva es el rango, y básicamente es medir la amplitud de los valores de la serie, ¿sí? Cuán amplia es la serie, ¿sí? Y es la diferencia entre el valor más elevado menos el valor más bajo, ¿sí? Es tan intuitivo como esto, ¿sí? Identifico en cada uno de los grupos el valor más grande y el valor más chico. Celia, mi alma, mide 1,20 m, debe ser un amor. Y según mis cálculos acá, veo que en la muestra 1 tengo un rango de 0,24, mientras que la muestra 2 pareciera ser un poco más dispersa, porque hay casi 1 metro, ¿sí? 0,96 centímetros es casi 1 metro de diferencia entre el más alto y la más bajita, ¿sí? O sea que en la muestra 2 pareciera que hay más homogeneidad que en la muestra, perdón, en la muestra 1 hay más homogeneidad que en la muestra 2. Segunda medida de dispersión es la varianza, ¿sí? Y lo que hace la varianza es medir la distancia que hay entre los valores de la serie y la media, o sea, el promedio. Acá tenemos una explicación más gráfica, tengo mi serie, la original, la primera, esta era la muestra 1, ¿sí? Dibujo el promedio, que es la raya esta amarilla, que ven acá, ¿sí? Se acuerdan que la media estaba en 1,71, así que está un poquitito más arriba del 1,70, ¿sí? Y voy calculando la distancia, ¿sí? Que entre cada punto de la altura y la media. Se fue bastante para arriba, es bastante alto este muchacho, que debe ser, acá en la lista, Elisa. Entonces, ¿cómo se calcula la varianza? Por supuesto que Excel esto lo hace automáticamente en 2 minutos, pero está bueno mirar la intuición y el proceso, el behind the scenes, lo que pasa tras bambalinas, ¿sí? Decíamos que tenemos nuestros 9 individuos, cada uno a sus alturas, y calculamos la distancia, ¿sí?, que hay entre cada una de estas personas y la media. La media era 1,71, acá tenemos una diferencia de 7 décimas, digamos, y así con cada uno. Algunos estarán por arriba y otros estarán por debajo de la media, ¿sí? Este que mide 1,64 está por debajo del 1,71 de la media. En general, en promedio, esas distancias se anulan, ¿sí? Por eso la suma acá a 0, ¿sí? Como que se van cancelando, digamos, porque acá unos están por arriba, otros están por abajo, y en el promedio, ¿sí?, esas distancias se cancelan. Para evitar este pequeño inconveniente, lo que se hace es elevar estas distancias al cuadrado, para que la suma no me dé 0, para que me dé algo, ¿sí? Y acá aparece la fórmula, ¿sí? Entonces esta fórmula con estos chirimbolos quiere de alguna manera transparentar es que es la distancia de cada observación a la media al cuadrado, ¿sí?, dividido la cantidad de participantes, de personas muestreadas, menos 1, ¿sí? Y esto me da la varianza. Ahora, para usarlo en Excel, simplemente pongo igual vara, ¿sí? Vara es la función para varianza, y entre paréntesis el argumento, en el argumento simplemente voy a poner la columna sobre la cual quiero calcular, aprieto Enter, y tengo el valor. Pero está bueno tener la intuición. La varianza lo que tiene es que es un resultado un poco difícil de interpretar, porque como tengo que elevar esas distancias al cuadrado, el resultado está en metros cuadrados, y no medimos la altura de las personas en metros cuadrados, ¿sí? O sea, medimos, por ejemplo, las dimensiones de una casa en metros cuadrados, pero no la altura de las personas. Es como un resultado bastante tramposo, con lo cual acá recurrimos al primo hermano, digamos, de la varianza, pero bastante útil, que es el desvío estándar, ¿sí?, que nos permite obtener un resultado en la misma unidad de medida en la que estamos considerando la variable,
un resultado más entendible, más comparable. Y como les adelanté, el desvío estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Y eso me permite obtener un resultado en metros, ergo un resultado bastante más amigable que un resultado en metros cuadrados. Nuevamente, en Excel puedes usar la función DEV_STA, que es básicamente una abreviación de desvío estándar, y entre paréntesis como argumento, la columna sobre la cual querés calcular, ¿sí?, el desvío estándar. ¿Hasta acá vamos bien? ¿La? Sí, sí. Perfecto. Bien. Ya vamos promediando, ¿eh? Quédense tranquilos que no es tan largo el capítulo teórico. Finalmente el coeficiente de variación. Yo les dije, este es mi favorito. ¿Por qué? Porque es una relación entre el desvío estándar y la media. De alguna manera me dice qué tan homogénea, qué tan variable es la muestra. ¿Sí? Yo tengo, ¿se acuerdan las dos muestras de 9 personas con las alturas? Tenía un grupo 1, la media era 1,71, tenía un desvío estándar, acá se los inventé, es de 0,8 metros, ¿sí? En el grupo 2, un desvío estándar más alto, que de alguna manera esto es consistente con el resultado del rango, ¿se acuerdan? ¿Sí? Habíamos obtenido que en el grupo 2 había casi 1 metro de diferencia entre el más alto y la más bajita. Bueno, el desvío estándar también naturalmente va a ser alto porque de alguna manera refleja, ¿sí?, esa heterogeneidad, esa variabilidad. El coeficiente de variación se calcula dividiendo el desvío por la media, ¿sí? Y nuevamente me da una idea de cuán variable, cuánta variabilidad hay adentro de un grupo o de una muestra. Y ya llegando al final, llegamos a las medidas de asociación, tercer tipo de medida, ¿sí? Y la más básica, la más elemental, es la medida de covarianza, ¿sí? Que también nos suena familiar, porque ¿se acuerdan que cuando hablamos de causalidad, dijimos que uno de los requisitos de la causalidad es que X e Y tienen que covariar? Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se calcula la medida de la covarianza. Es una medida de dispersión conjunto, o sea, si se mueve una, cuánto se mueve la otra, y mide el valor esperado. Esto suena un trabalenguas, ¿sí? Pero ténganme paciencia, es el valor esperado es lo mismo prácticamente que promedio, o sea, es el promedio del producto, o sea, de la multiplicación de las desviaciones, o sea, los desvíos, con respecto a la media. ¿Sí? Es un producto de varianzas, ¿sí? Desviaciones con respecto a la media es lo mismo que decir distancias con respecto a la media, esa es la definición de varianza, ¿sí? O sea, es el promedio de una multiplicación de varianzas. ¿Qué varianzas? La varianza de X y la varianza de Y, ¿sí? Las dos medidas o las dos variables que quiero asociar. Entonces, ¿cómo se interpreta el resultado de la covarianza? Bueno, si la covarianza es positiva, es mayor a 0, quiere decir que hay una dependencia directa, o sea, positiva, y esto quiere decir que a grandes valores de X se corresponden grandes valores de Y, ¿sí? Si sube X, sube Y. Si la covarianza me da 0, quiere decir que no hay una existencia, no existe una relación lineal entre las dos variables estudiadas. A ver, todas las medidas de asociación que vamos a ver asumen lo que se llama una relación lineal, ¿sí? Si sube una, sube la otra, o si sube una, baja la otra, ¿sí? Una relación que se puede dibujar como una línea, como una recta. Si quiero ver asociaciones un poco más extrañas, por ejemplo, cuadráticas o exponenciales, tendré que usar otras medidas, pero en general tendemos a linealizar todo, porque las rectas son relaciones que podemos entender de forma sencilla, y la realidad es que muchas relaciones de la vida real se pueden representar de esa manera. O sea, no es que está tan distante la realidad y lo hacemos de fiaca nomás, sino que no solamente son medidas fáciles de interpretar, pero también se observan bastante en la realidad, ¿sí? Pero si queremos ver otro tipo de asociación que no sea lineal entre dos variables, no deberíamos usar la covarianza, tendríamos que usar otro tipo de medidas de asociación
un poco más avanzadas, digamos, ¿no? Bueno, y finalmente, si la covarianza es negativa, menor a 0, hay dependencia inversa y negativa, o negativa, es decir, a grandes valores de X hay pequeños valores de Y. ¿Sí? Ya va al revés la relación. Bien, y avanzando un poquito más, en medidas de asociación, la segunda que vamos a ver, segunda y última que vamos a ver, es la correlación, o el coeficiente de correlación propiamente dicho, que mide el grado de asociación lineal entre dos variables. Acá tenemos la fórmula estadística, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Es un caso donde dos variables tienen claramente una asociación lineal positiva, implícita, ¿sí? Porque cuando sube una, sube la otra. Acá tenemos un caso de correlación negativa, y acá tenemos a todos los puntos como una nube, dispersos. Bueno, ahí no hay asociación lineal posible, digamos. Acá probablemente el coeficiente de correlación, ¿sí?, se acerque a 0. El coeficiente de correlación, según indica la fórmula que ven acá, se calcula como la covarianza, ¿sí?, que es la medida anterior, entre X e Y, dividido los desvíos estándar de cada variable. El coeficiente de correlación es una medida más friendly que la covarianza. Miden cosas muy parecidas, las dos miden asociación lineal, pero lo que tiene el coeficiente de correlación, que lo hace tan atractivo, es que me da un número que va de -1 a 1, ¿sí? Entonces es como que es intuitivo interpretarlo. Si es -1, si se acerca a -1, ese coeficiente de correlación, me está hablando de que hay una relación lineal inversa o negativa. Si se acerca a 1, ¿sí?, esa relación se da directa o positiva, y cuanto más cerca de 0, podemos inferir que la asociación lineal entre esas dos variables que yo estoy tratando de asociar es bastante débil o prácticamente nula, ¿sí? Y estos diagramas de dispersión también se pueden hacer en Excel, están disponibles, y el coeficiente de correlación se puede precisamente calcular usando, ¿sí?, el Toolpak, ¿sí? Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Esta es una base de datos que de hecho la van a tener disponible para, o casualidad, el ejercicio número 4, que les aguardo al final de esta sesión. Acá tienen varias variables, ¿sí? Esta hoja de Excel que ven en pantalla corresponde, ¿sí?, a algunas variables de una cervecería artesanal, ¿sí? Entonces está dividida por mercados, ¿sí? Tiene las ventas mensuales por cada mercado, el ingreso per cápita promedio, el precio propio, la cantidad de adultos en la población de ese mercado, en miles, y el precio de la competencia, ¿sí? Si yo quisiera hacer el coeficiente de correlación entre las ventas, ¿sí?, el ingreso per cápita por mercado, lo que tengo que hacer es, voy a análisis de datos, cliqueo acá, ¿sí?, elijo las dos columnas de las dos variables que quiero asociar, ¿sí? Acá le digo a Excel que los datos están agrupados por columnas, que cada columna es una variable, ¿sí? Le pongo que cada columna tiene los rótulos en la primera fila, tiene el nombre de la variable, y le digo a dónde quiero que me lo saque, esa matriz de correlación, ¿sí? Si lo quiero que en una celda en la misma hoja, o me lo puede sacar en una hoja nueva, ¿sí? Eso es a gusto y piacere de cada uno. Y lo que obtengo, ¿sí?, es la matriz de correlación, ¿sí? En las diagonales tengo unos, ¿por qué? Porque cada variable consigo misma, ¿sí?, tiene perfecta correlación lineal, ¿sí? Es 1, ¿sí?, directa y positiva. Pero el coeficiente que está por abajo de la diagonal, ¿sí?, es la variable 1 con la variable 2, columna 1 con columna 2, o sea, ventas mensuales con ingreso per cápita. Ese coeficiente de correlación a mí me dio 0,76, ¿sí? O sea que hay una relación directa y positiva entre las ventas y el ingreso per cápita, lo cual es bastante lógico, ¿sí? Cuanto más ingreso per cápita tenga la población, debería vender más cerveza artesanal, ¿sí? O sea, es bastante intuitivo el resultado. Entonces, habiendo dicho esto, los voy a desafiar a ustedes.
Vamos a hacer un desafío muy, pero muy cortito, no más de 15 minutos, ¿sí? Voy a aprovechar acá que tenemos a dos expertas maravillosas de Zoom, que son las dos Marianas que me acompañan. Los van a dividir en grupos, ¿sí? Aleatoriamente, de más o menos 5 personas cada uno. Usando el Excel y el complemento de análisis de datos, van a tener que contestar, ¿sí?, a la siguiente consigna. ¿Sí? Prepárense. ¿Cuál es el coeficiente de correlación entre dos variables? ¿Sí? Que las van a inventar a las variables. Si una de las variables es constante, o sea, vale siempre lo mismo, por ejemplo, una variable constante vale 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, para todas las observaciones de la muestra, ¿sí? Es como si yo agarrara la lista de alturas que vimos recién y todos miden 1,20. Absolutamente, eso es una variable constante, ¿sí? Mientras que puedo tener una segunda variable donde las alturas, ¿sí?, varíen, ¿sí? ¿Qué pasa si una de esas variables es constante, no se mueve? ¿Y cuál es el coeficiente de correlación de una variable si la otra siempre excede en 100 unidades a la otra variable? O sea que tengo, por ejemplo, en una columna tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y en la otra columna mi variable y, ¿sí?, esa es mi variable x, y mi variable y es 101, 102, o sea, siempre exceden 100. 101, 102, 103, 104, ¿sí? Si esta es 1, 2, 3, 4, 5, esta será 101, 102, 103, 104, 105. ¿Qué pasa con el coeficiente de correlación en esos dos casos? Y una vez que obtengan las respuestas, ¿sí?, van a ir a menti.com en sus dispositivos, en sus celulares, ¿sí? Esperen que voy a salir un segundo de aquí para mostrarles las pantallas de Menti. Entonces van a ir a Menti desde el celular, ¿sí? Acá van a estar la consigna, les van a pedir que respondan, y van a usar este código que ven acá arriba, ¿sí? 81 69 40 0, ¿sí? Se las voy a chatear. Acá en el chat se los voy a volver a poner, para que lo recuerden. El código es 81 69 47 0, ¿ok? Bueno, y en breves, o sea, estamos a las casi 15:20, 15:35 deberíamos estar de vuelta, y ahora prepárense, traten de prender la cámara para que el otro los vea, ¿sí? Van a ir a sus equipos aleatoriamente. ¿Alguna pregunta de la consigna? ¿No? Clarísimo. Buenísimo. Bueno, prepárense porque ahora Zoom misteriosamente los va a subsumir. Yo no sé cómo funciona, pero las Marianas sí saben. Y eso es lo importante. También. Todos los equipos efectivamente dieron las respuestas correctas. Ahora las vamos a sumarizar. Dan una slide. Esto de compartir tantas pantallas hasta a mí me está mareando. Ahí está. Bueno, muy bien. Impecable el trabajo de todos, con menos tiempo, con dificultades técnicas, pero todos hemos llegado a buen puerto. Felicitaciones. Y bueno, efectivamente, como ustedes bien dicen, si una variable es constante, esto quiere decir que no varía, ¿sí? El coeficiente de correlación será 0, ¿sí? Porque si no hay variabilidad en una variable, la división por 0 no está definida, no existe, ergo no se puede calcular el coeficiente de correlación. En el segundo caso, ¿sí?, hay una dependencia lineal perfecta, ¿sí? Porque cuando una variable sube en una unidad, la otra sube exactamente en 100 unidades, ¿sí? Y ese coeficiente de correlación da 1, justamente expresando esa dependencia lineal perfecta, ¿sí? Positiva, ¿no? Bueno, muchachos, muy bien. Felicitaciones y gracias por la paciencia. Bueno, para ir resumiendo, ¿sí? Y después vamos a ver un poquito más de qué tenemos pendiente de cara a la próxima semana, pero ya vamos cerrando estos temas. Vimos 3 medidas de posición: media o promedio, modo o moda y mediana, ¿sí?
Vimos 4 medidas de dispersión, el rango como la más elemental, la más intuitiva, la varianza y el desvío estándar que están íntimamente relacionadas, y el coeficiente de variación como el link entre los dos tipos de medidas, ¿sí? Porque es justamente la división entre el desvío y la media, y me da una idea de cuán variable es ese grupo. Y las medidas de asociación, ¿sí? La covarianza y la correlación, de hecho, una es el insumo de la otra, porque el coeficiente de correlación se calcula justamente primero calculando la varianza, eso es lo que está en el numerador. Y lo que me miden es el grado de dependencia o de asociación lineal entre dos variables, ¿sí? Así que esto es básicamente lo que hemos cubierto. ¿Qué preguntas tienen hasta acá para después hacer un capitulito sobre visualización muy corto y terminar? ¿Hasta acá vamos bien o hay alguna consulta? Algo que haya quedado en el tintero. Estamos bien por ahora. Vamos bien. todavía. Vamos todavía. Bueno, nos queda muy poco, ¿sí? De hecho ya estamos casi en hora. Hay unas visualizaciones más frecuentemente utilizadas a la hora de mostrar. ¿Se acuerdan que la semana pasada todos vieron el TED de Mona Chalabi y todos lo han comentado? Mona Chalabi justamente es una periodista de datos, es una data journalist, una profesión un poco muy moderna, pero fuera de lo común, y justamente ella trae bastante a colación esta idea de la importancia de poder visualizar. Bueno, el histograma es una de esas visualizaciones frecuentemente utilizadas, ¿sí? Lo que hace es dividir, ¿sí?, a las observaciones en intervalos de clase, ¿sí?, en intervalos. Acá tenemos estaturas y cantidad de estudiantes, ¿sí? La visualización que vemos acá es la estatura de un grupo de estudiantes de la Escuela de Educación, ¿sí? Hoy justamente nos acompañan en honor a las 2 educadoras que nos acompañan el día de hoy, y en el ADIN, que análisis de datos, si nosotros tenemos los datos divididos por intervalos de clase y las frecuencias, Excel automáticamente nos dibuja una visualización como la que tenemos en pantalla. Después, para proporciones o para porcentajes, habitualmente usamos el típico gráfico de torta, ¿sí? Esto en la parte de gráficos de Excel se hace muy fácil. Acá en lo que vemos en pantalla, lo que estamos viendo es la frecuencia de visualización de telenovelas. Me pareció súper simpático, y siendo casi las 3 de la tarde, me pareció muy a propósito del horario, ¿sí? La telenovela de la tarde, esta es la cantidad de veces que la gente mira telenovelas, ¿sí?, en Venezuela. Un poco cliché la visualización, pero tenemos nunca, diariamente, raramente, varios días al mes, ¿sí? Y el porcentaje de la muestra, ¿sí?, que ha respondido en consecuencia de esas categorías. Y para distintas categorías, ¿sí?, acá tenemos otra visualización, también. Esta es la situación laboral de un grupo de 327 estudiantes de la universidad, perdón, acá apreté sin querer, ¿sí? Esta es una variable, como vimos al principio, cualitativa y ordinal, ¿sí? Separa a la población o a la muestra en grupos mutuamente excluyentes. Acá tenemos estudiantes que trabajan, que estudian pero están buscando trabajo, estudiantes que solo estudian, que estudian pero que trabajan en casa, son amas de casa, incapacitado, y otro que no han especificado su estatus, ¿sí? Y en el eje de la CI, el número de personas. También, esto es otro de los gráficos que en Excel tenemos rápidamente disponibles. Y podemos tener barras compuestas por categorías por grupos, y por ejemplo, si separamos a la muestra en hombres y mujeres, femenino y masculino, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es, tenemos o las barras aplastadas o las barras al costadito, son 2 visualizaciones que Excel permite. A la izquierda lo que vemos es la clasificación de un grupo de habitantes de la ciudad de Mérida según el género y su evaluación sobre la calidad de la TV. ¿Sí? Volvemos al tema de lo que está en TV, si es mala, regular, buena o excelente, ¿sí? Y la cantidad de mujeres está representada con rojo y los varones, ¿sí?, en azul. Claramente hay
más mujeres que piensan que la tele es buena, que los varones parecieran ser un poco más escépticos al respecto. Bien. Hasta acá visualización, estando ya en hora nuestros 75 minutos reglamentarios de juego. Próximos pasos. ¿Qué tenemos de tarea para el hogar? Bueno, tenemos ejercitación, pero en un formato un poquito más divertido, ¿sí? Llamamos Tate-Ti, ahora se los voy a mostrar, ¿sí? ¿Por qué es un Tate-Ti? Voy a ver si puedo a compartirles la pantalla, ¿sí? En este tablero, que es como un Tate-Ti, ¿sí? De varios colores, ¿lo están viendo? Bueno, Sí. yo lo que les voy a decir, les voy a pedir es que me hagan Tate-Ti, ¿sí? El ejercicio que está en el centro, o sea, ¿cómo se gana el Tate-Ti? Hay que clavar, si uno es cruz o es círculo, hay que clavar su figura en el centro. Estar en el centro es clave. Bueno, en el centro ya estuvimos, porque es el desafío de Excel que recién hicimos, ¿sí? Sobre el coeficiente de correlación, o sea que por el 5 todos pasamos. Ahora necesito que hagan 2 ejercicios más haciéndome Tate-Ti en los 4 sentidos posibles, o sea, en diagonal así, o en diagonal así, ¿sí? Horizontal, ¿sí? 4, 5 y 6, o también vertical, ¿sí? O sea que completen 2 ejercicios más, además del 5. Voy a volver. Cada una de estas combinaciones las representa un mix de los 3 tipos de medidas que vimos, ¿sí? O sea, va a haber un ejercicio de medidas de asociación seguro porque todos hicimos el de correlación. Y va a haber 2 ejercicios más que van a tener que ver con medidas de posición y de dispersión como para cubrir todo el espectro de mediciones que vimos, ¿sí? O sea que para el miércoles 23 a medianoche, o sea que a las 12 AM clavamos el deadline, como es habitual. Te faltan completar 2 ejercicios, ¿sí? Tienes que hacer Tate-Ti en las 4 direcciones posibles, y estas son las 4 combinaciones que podés hacer. Puedes hacer el 1, el 5 y el 9, ¿sí? Que sería ir en diagonal así, ¿sí? O puedes hacer el 2, el 5 y el 8, que sería ir en la vertical acá, ¿sí? Esperen que me voy a poner el puntero láser porque no están viendo donde estoy señalando, ¿sí? El 3, 5 y 7 es así, ¿sí? Diagonal en el otro sentido. Y 4, 5, 6 es agarrar la horizontal, ¿sí? Los colores que tiene el Tate-Ti representan el tipo de ejercicio que es. Algunos son de medidas de posición, otros son de medidas de asociación, y otros son de medidas de dispersión, ¿sí? Entonces, la consigna es, elegí tu propia aventura, ¿sí? Y repásame, demostrame que has aprendido algo de estadística descriptiva y que puedes hacer sentido de los datos, ¿sí? En la carpeta correspondiente a la tarea, ¿sí? No solamente está el archivito del Tate-Ti que vimos recién, sino que hay una planillita de Excel. Usen esa planillita de Excel para responder a los ejercicios correspondientes, ¿sí? Porque el Tate-Ti les va a decir, ve anexo tal, bueno, el anexo tal está en la planillita de Excel. De todas maneras, todo esto está en las consignas de la tarea, pero simplemente como alerta para que sepan que hay otro archivo más en esa carpeta. Bueno, hasta acá llegamos. Yo no tengo más nada que contarles por hoy. Ya les conté suficiente. Preguntas, consultas, comentarios. ¿Nada más? ¿Sí? Bueno, por favor, háganme Tate-Ti antes de miércoles a medianoche. Media pila lo pueden hacer hoy a la tarde, ¿sí? Son cortos, amigables, y como vieron, Excel es muy gauchito en este sentido. Está bueno estar familiarizado con la herramienta porque la verdad que viene muy, muy, muy bien a la hora de arrancar la vida profesional. Bueno, si no hay más comentarios, acá los despido. Buen fin de semana y muy feliz día del estudiante el lunes. Muchas Adiós. gracias. Gracias, Majo. Gracias, Majo. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Majo.
Gracias, Majo. Chao, chao.